¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qatar nos ha dejado un campeón del mundo, un tricampeón del mundo y probablemente la carrera más agotadora y asfixiante de los últimos tiempos. Probablemente una de las más exigente físicamente para los pilotos de toda la historia de la Fórmula 1. Se nos vienen a la cabeza imágenes de Argentina 60, cuando les tiraban baldes de agua a los pilotos cuando hacían paradas. Y hoy algunos han pedido que les echaran un baldazo de agua, ¿no? Como Fernando Alonso, porque el calor dentro del Aston Martin era insoportable y se estaba quemando dentro de ese cockpit. Bueno, ¿por qué ha sido la carrera tan dura? Porque muchos diréis, tampoco hacía tanto calor, estaban en torno a los 31, 32 grados y hemos estado en carreras en Bahrein o en Singapur, Malasia, con más temperatura. Porque aquí se juntaban varias cosas. Se ha juntado por un lado la temperatura, que es alta, la humedad, que estaba rondando el 80%, las características del circuito, que tiene mucha curva media y de media y alta velocidad, que no les da mucho descanso a los pilotos. Se ha juntado también los coches de 2023, que evidentemente con el efecto suelo que tienen tienen un paso por curva mucho más rápido de lo que había en el pasado. Y se ha juntado otro factor que quizá haya pasado inadvertido al principio porque nos hemos centrado más en cuestiones estratégicas, y es el hecho de que la Federación Internacional haya impuesto esta medida en la que todo el mundo tenía que hacer como mínimo... no ha impuesto que haya que hacer 3 paradas, ha impuesto que como máximo había que hacer 18 vueltas por juego de neumáticos, que haciendo matemáticas simples, si se llegaba al final de la carrera, pues con 57 vueltas por narices tenías que hacer al menos 3 para llegar al final. ¿Qué significaba esto? Que por una vez en la vida no había que gestionar neumático y los pilotos han tenido que ir a fuego desde el principio, como en las carreras de antes, donde no se gestionaba nada. Y claro, si tú vas a fuego desde el principio, tienes 32 grados, 80% de humedad en un circuito como este, pues llegas al límite, y algunos han llegado al límite. Logan Sargent ha superado el límite y ha tenido que parar porque no podía más. Ahí los ingenieros de Williams le han apoyado y ellos están obligados a decirle al piloto que es él el que tiene que tomar la decisión, porque no pueden forzarle a continuar, porque puede haber un accidente y evidentemente te estás jugando la vida, ¿no? Y qué mal lo habrá visto Logan Sargent para tomar la decisión de abandonar por agotamiento físico, por deshidratación. Ha sido terrible, ha sido una imagen bestial. Antes habíamos visto, bueno, no habíamos visto, pero nos hemos enterado que Esteban Ocon había vomitado en la vuelta número 15, en la 15. Fernando se quemaba, el cockpit estaba muy caliente y encima hacía muchísimo calor y estaba pidiendo agua, que le tiraran agua en el pit stop para solucionar el problema. Russell pensó que se desmayaba, lo pensó en la curva, en la vuelta 20. O sea, faltaban todavía más de 30 para el final. Ha puesto un símil que a mí me ha servido para hacerme a la idea de lo que estaba viviendo. Ha dicho que era como estar en una sauna, buscando el límite de resistencia dentro de la sauna, y cuando quieres salir de la sauna, te encuentras que la puerta está trancada y que no te puedes bajar, no te puedes salir de ella, ¿no? Y a mí la verdad es que me ha parecido una explicación perfecta para imaginarme el horror que ha tenido que pasar, que ha sacado las manos en la recta principal, se ha abierto la visera en el pit lane, también se la ha abierto Lando Norris, que decía que veía borroso. Piastri al final perdió prácticamente la compostura en la sala de relax antes del podio, tirándose en el suelo porque no tenía fuerzas ni para estar sentado. Y Verstappen, por ejemplo, bueno, Verstappen ganó. Bien es cierto que Verstappen tuvo menos trabajo, porque no tuvo grandes batallas, mientras que otros como Russell, que tuvo que remontar después del incidente con Hamilton en la primera curva, o Norris o Piastri, que tuvieron que progresar y recuperar posiciones, pues tuvieron que meter más los codos y tuvieron un trabajo más exigente todavía que Max Verstappen. Bueno, en cualquier caso, las normas de la FIA, pueden gustar más o menos, pero creo que estaban justificadas viendo los problemas que habían emergido en los neumáticos Pirelli con
con la velocidad de estos coches, las características de este circuito y el paso por la curva 12, 13, 14 de altísima velocidad por encima de estos pianos hacían que se delaminara y era un problema de seguridad que tenían que atajar de alguna forma y lo hicieron así. Se adultera un poco la competición, pero por otro lado vimos una carrera diferente, de vieja escuela, en la que todos fueron un poquito a fuego. Qué curioso que con estas normas de la Federación Internacional era muy importante ver el almacén de neumáticos que tuviera cada coche, ¿no? El armario de neumáticos. Ya no importaba tanto los neumáticos nuevos que tuvieras, que más o menos ahí estaban los 10 primeros muy parejos, sino que lo que importaba eran los neumáticos usados, cuántas vueltas tenían. Porque los que entraron en ese Q3 o en Q3, pues la mayoría tenían que afrontar el Gran Premio sabiendo que en 2 periodos de la carrera iban a tener que utilizar un neumático usado. Pero mira qué curioso que hasta en eso Max Verstappen tenía ventaja, porque era el que tenía el grupo de neumáticos usados más nuevo de toda la parrilla, incluso del neumático preferido, que era el medio. Tenía uno nuevo de 18 vueltas y tenía 2 con posibilidad de hacer 17 vueltas en cada uno de ellos. Hasta en eso le salió bien. Un Max Verstappen que ya el día anterior se convirtió en el 6º piloto de la historia que conseguía proclamarse campeón del mundo en un sábado. Lo que pasa es que fue el primero que lo hizo después de una carrera sprint. Y hoy victoria 14. A esperar a la siguiente, al Gran Premio de Estados Unidos en Austin, donde si consigue una más, volverá a igualar su récord de máximo número de victorias en una temporada, que tiene el año pasado, 15 victorias, y que probablemente este año va a pulverizar. Tricampeón del mundo, de forma consecutiva sus 3 títulos y con una suficiencia apoteósica. De las últimas 39 carreras ha ganado 29, si juntamos carreras del año pasado y de este. 15 el año pasado, lleva 14 este y no lo van a parar. La verdad es que Max está haciendo una temporada que es un auténtico espectáculo. Ya lo hemos dicho 1000 veces, ya es difícil poner más adjetivos, más epítetos a lo que está haciendo Max Verstappen porque es descomunal. Yo creo que está protagonizando, está firmando la mejor temporada de la historia de la Fórmula 1 para cualquier piloto, porque puede que acabe con un porcentaje de victorias que sea el más grande de toda la historia. El dominio es increíble y la forma en la que conduce, la forma en la que lo gestiona todo es una auténtica pasada. Yo siempre he hecho una clasificación de pilotos en la Fórmula 1 en varias categorías. Siempre he dicho que los hay buenos, muy buenos, extraordinarios y especiales. Y desde mi punto de vista, en ese último club, el de los especiales, donde es muy difícil entrar, creo que Max se ha ganado ya un hueco. Para mí, para estar en ese club de los especiales, no basta con ganar títulos mundiales, no basta con tener un número de victorias muy grande, no basta con batir récords. Hay que demostrar algo más. Hay que ser capaz de hacer cosas inesperadas. Hay que ser capaz de tener momentos mágicos en situaciones precisas. Hay que conseguir atrapar a la gente, encandilarla, enamorarla, provocar el movimiento de las mareas. Y todo esto lo está haciendo Max Verstappen. Algunos antes lo hicieron, pero los podríamos contar con prácticamente los dedos de una mano. Y algunos de ellos, pues la gran mayoría de nosotros no los hemos visto correr. Yo en ese grupo de especiales, sí, lo siento, meto a Fernando Alonso porque considero que es un piloto especial. Está Verstappen y a partir de ahí habría que ver muy bien a quién más metería. Metería a Ayrton Senna, quizá a Alain Prost, y habrá que irse hacia atrás, ¿no? Lo que pasa es que hacia atrás es difícil encontrar a alguien, ¿no? Porque no he tenido la oportunidad de vivir esos momentos en primera persona, ¿no? Disfrutando de las carreras. Y sí, estáis diciendo, ¿y te saltas a Hamilton y a Michael Schumacher? Pues yo creo que sí, los metería dentro de los pilotos extraordinarios, pero insisto que para que sean especiales tienen que tener algo más. Y yo creo que Max lo tiene, y por eso considero que es especial. Enhorabuena a Max Verstappen, que lleva 3, y insisto, mi gran preocupación ahora mismo es si va a haber alguien en 2024 que sea capaz de evitar
que se sume, que llame a la puerta del club de los tetracampeones, ¿no? De Alain Prost y de Sebastian Vettel, porque si siguen conduciendo a este nivel y sigue teniendo un coche más o menos parecido al de este año, pues va a ser muy difícil de batir. En fin, ha ganado esta carrera. Yo creo que en cualquier caso no tenía demasiado rival, porque los que más cerca estaban en rendimiento eran los McLaren, y con la clasificación del viernes y con las vueltas invalidadas salían desde muy atrás, así que los mejor colocados eran los Mercedes. Se han autodestruido en la primera curva con el error de Lewis Hamilton, que ha intentado hacer un por fuera a George Russell sin darse cuenta que Russell estaba ahí y no podía desaparecer, no tenía espacio donde meterse. Al principio le ha echado la culpa, luego ha visto las imágenes y ha reconocido Lewis Hamilton que toda la culpa 100% era suya. Sorprendía ver a Hamilton empezando con el neumático blando usado, y eso, desde mi punto de vista, tendría una razón estratégica, pero generaba un peligro muy grande, porque estabas poniendo a Hamilton al ataque en las primeras vueltas. Primeras vueltas porque sabías que el neumático blando, después de la experiencia de ayer de la sprint, se iba a venir abajo. Y claro, si le das un neumático blando a tu segundo piloto de Mercedes, teniendo uno delante con neumático medio, pues era bastante probable que iba a ir a por él, y ha ido a por él, pero ha calculado mal el movimiento. Error muy costoso para Mercedes, que de no ser así, pues quizá hubiera estado en la batalla con los McLaren por la posición en el podio, que de esta otra forma pues lo ha tenido muy complicado, porque Russell ha tenido que remontar desde atrás, pero tenía muchísimo ritmo el piloto británico. Hemos hablado de Verstappen, hemos hablado de Mercedes. No he nombrado a otro de los pilotos de Red Bull porque vuelve a estar demasiado lejos. Estoy hablando de Checo Pérez. Hay cierta preocupación con Checo Pérez en el seno de Red Bull, porque ha vuelto a tener un fin de semana muy complicado, muy difícil. Ayer le echaron fuera, pero estaba bastante retrasado. Hoy ha conseguido un punto in extremis, pero ha tenido infinidad de sanciones por límites de pista. Y suerte que no ha puntuado Lewis Hamilton, porque si no la distancia se hubiera recortado más probablemente. Y tiene miedo Red Bull ahora a perder el subcampeonato, y sería muy duro para Checo Pérez que lo perdiera. La ventaja ahora mismo es de 30 puntos, pero viendo las tendencias, o hace algo Checo Pérez, o la tendencia puede hacerle perder el subcampeonato, y sería, insisto, un palo muy grande para él. McLaren, es una delicia ver lo que han hecho. Es un hecho contrastado que ya van bien en todos los circuitos. Llevan 2 dobles podios consecutivos en Japón y aquí, pero es que en las últimas 7-8 carreras pues han estado repitiendo posiciones en el podio de forma manifiesta. La recortada que le están metiendo a Aston Martin es más que preocupante. De hecho, ahora mismo la distancia con Aston Martin es de tan solo 11 puntos. 11 puntos. Y la tendencia, amigos míos, es bastante mala. O Aston Martin reacciona, o quizá ya en el próximo Gran Premio les van a arrebatar la 4ª posición del Mundial de Constructores. Hay que tener en cuenta que Aston viene de ser segundo. Se ha ido desinflando, desangrando con el paso de las carreras, ¿no? Y con su deficiente evolución del monoplaza. Aston Martin tiene otro problema, y el problema es que solamente sigue sumando puntos un piloto, Fernando Alonso, que hoy ha tenido una carrera pues complicada, porque el coche él mismo ha dicho que era difícil, que era muy complicado llevarlo, que iba muy en el límite, ha tenido muchos trayazos de atrás, se ha salido de pista, y esa salida de pista ha sido bastante costosa porque ha perdido la posición con Charles Leclerc. Le han metido una reprimenda por la forma en la que ha entrado Fernando a la pista, pero bueno, yo creo que en cualquier caso el resultado no es malo y los puntos son buenos, pero Stroll no ha sumado nada, ¿no? Y Fernando vuelve a estar solo ante el peligro, y eso no puede ser. De hecho, la imagen de Stroll, no de hoy, bueno, la carrera no ha sido extremadamente mala, luego al final yo creo que debía estar muy cansado y ha cometido muchos errores de límites de pista, le han caído muchas sanciones, pero lo del sábado, el bloqueo que tuvo el sábado, fue el viernes, perdón, cuando tiró el volante, habiéndose quedado fuera en la clasificación, dándole manotazo al fisio, estando realmente borde en la entrevista. Creo que ahí tocó fondo, y es algo que, a ver, está muy bien que seas el hijo del jefe, está muy bien que estés frustrado, pero no lo puedes pagar con el equipo, no lo puedes pagar con la gente que te rodea.
tienes que asumirlo, tienes que tragártelo tú, tienes que salir de esa situación. Y la verdad es que no estuvo bien Lance Stroll, que yo lo comprendo, está sufriendo por primera vez en su vida, nunca había sufrido tanto, pero es el inconveniente de tener al lado a un señor que se llama Fernando Alonso, que hace la vida mucho más complicada al vecino de al lado, pero tiene que remontar y tiene que hacerlo, porque si no Aston Martin lo va a pasar muy mal en esta recta final de la temporada. Ferrari, pues decepción, ¿no? Primero porque Carlos no ha podido tomar la salida con ese problema que ha surgido con el depósito de la gasolina justo antes de empezar, era irreparable a tiempo, entonces ha tenido que vivir lo más desesperante para un piloto, que es no poder comenzar una carrera. Y se ha quedado solo Charles Leclerc, también decepcionante la carrera de Charles Leclerc, sin ritmo, porque con todas las facilidades que han dado, primero los McLaren que estaban detrás, los Mercedes que uno se ha eliminado y el otro se ha ido hacia atrás, que vayas remontando posiciones y que al final te pasen todos, pues es duro, ¿no? Y te demuestra que aquí en este circuito, al menos en este circuito, la progresión de Ferrari se ha visto truncada porque aquí no iban bien, no iban nada bien. Y poco más, que tenemos descanso este fin de semana y hay que prepararse porque nos viene el triplete americano. Austin, México y Brasil. Y todas las miradas puestas primero en Aston Martin, que en principio llevará evoluciones para Austin. Y según me han dicho algunos pajaritos, evoluciones que pueden ser importantes, si llegan todas a tiempo, que no está todavía claro. Y no van a ser las únicas porque hay previsto más evoluciones de aquí al final de temporada, en la tesis que mantiene Aston Martin, que todo lo que metas este año te va a servir para el año que viene. Pero tienen que hacerlo porque McLaren está ahí y tienen que contar con Stroll. Y vamos a ver cómo funciona en el circuito de las Américas, que es también una duda. Habrá que descubrir quién es el segundo de la terna, si está McLaren todavía detrás de Red Bull o alguien puede estar a la altura de McLaren. Les sigo viendo muy fuertes, no sé. El circuito de las Américas tiene un poquito de todo, curvas de alta velocidad, curvas lentas, largas rectas. Es un circuito bastante completo, así que, bueno, ganas de verlo en marcha y ver qué es lo que ocurre. Y nada más, que descanséis, que gracias por estar ahí, disfrutando de la Fórmula 1 y nos vemos dentro de unos días. Hasta luego.